Hoy vamos a preparar un queso fresco. Espero les guste. Hoy me toca ser la narradora y a René el cocinero. Ahí verán las manitas peludas al ataque. La lista de ingredientes se las pongo como siempre en la descripción del video en español, inglés y alemán. Pero esta vez hay elementos importantes a los que prestar atención. Por ejemplo, la leche. Debe usarse leche entera fresca con la mayor cantidad de grasa posible. Cloruro de calcio, que es el que nos ayuda a facilitar un cuajado efectivo. También necesitaremos estos utensilios. Una prensa. Por ahí les sugiero el videíto aquí arriba para que vean cómo hicimos la nuestra. Necesitaremos un molde como estos y sal. Ahora sí, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es poner en una olla la leche bronca o leche fresca, sin hervir. Y algo también muy importante es que no debe ser homogeneizada. No se espanten si la leche trae cubitos como este. Es la grasita de la leche coagulada por la refrigeración. Terminamos de vaciar los 3 litros de leche y lo ponemos a fuego medio para ir calentando. Nuestro objetivo es llevar nuestra leche alrededor de 35 grados centígrados. Esta es la mantequilla que les digo que se acumula por lo frío, pero se derretirá poco a poco con el calor. Cada estufa calienta distinto. Lo importante es estar atentos a la temperatura de la leche. Cuando la leche esté entre 25 y 30 grados, vamos a preparar la solución de cloruro de calcio. Y cuando esté bien disuelto, lo agregamos y revolvemos bien por un par de segundos. Como puedes ver, la mantequilla se derritió alrededor de 35 grados. El siguiente paso es opcional, más o menos alrededor de esta misma temperatura. Agregamos esta cultura de bacterias de ácido láctico. Estas bacterias transforman el azúcar de la leche, la lactosa, en ácido láctico y de paso ayudan a prolongar la vida del queso. Le revolvemos bien. Tapamos y dejamos reposar por 45 minutos. Pasado este tiempo vamos a checar la temperatura. Las condiciones ambientales juegan un factor aquí. Enciende y apaga tu estufa conforme lo necesites. Nuestro objetivo es tener nuestra leche a unos 37 grados centígrados. En caso de que no agregues la cultura, nos vamos directo a este siguiente paso. Ya que tengamos nuestra leche alrededor de los 37 grados, vamos a preparar la mezcla de agua y cuajo. Revolvemos bien. Se la agregamos y simultáneamente revolvemos para que se disuelva y distribuya uniformemente, por aproximadamente unos 20 segundos. La tapamos y dejamos reposar por aproximadamente 45 minutos. Vamos a ver qué tal va nuestra cuajada. Ya no se mueve como leche. Y si le metemos un cuchillo, miren cómo hace. Así sabemos que nuestra cuajada está perfecta. Ahora cortaremos la cuajada de esta manera. Y ahora cortaremos atravesado para formar unas columnas. Listo. Lo dejamos reposar por unos 10 minutos. Miren cómo ha ido soltando suero. Ahora vamos a cortar así para ir formando cuadritos más pequeñitos y siga soltando suero. Otra vez lo dejamos reposar por unos 5 a 10 minutos. Ahora usaremos una cuchara sopera como esta para revolver y al mismo tiempo seguir cortando la cuajada por un par de minutos. De nuevo dejamos reposar 5 a 10 minutos y repetimos el proceso una vez más hasta que los pedacitos de la cuajada se vean de esta manera y puedas manejarlo así. No intentes manipularlo así desde el principio, porque el arte del queso es el paciente.
Con cada corte que haces a la cuajada cambia la estructura y libera suero. Si no le das tiempo de espera, no lo suelta y tu queso va a quedar como para untar. Es hora de retirarle el suero, pero no lo tiren. Les pondremos otra receta en el canal para que puedan preparar requesón con él. Lo puedes dejar reposar un par de minutos para que siga sacando suero y empujarle con la coladera para extraerle lo más que se pueda. En este punto es que agregaremos la sal. Y revolvemos bien. Finalmente vamos a poner nuestra encella, o sea un molde para quesos, y nuestro sedazo de tela de esta manera. Acomodamos bien y vertimos toda nuestra cuajada dentro. Miren cómo queda. Ahora cubrimos y colocamos bajo la prensa. Ya les pusimos en el canal un videíto de cómo funciona nuestra prensa. Chéquenlo. Bueno, ahora que ya tenemos la prensa lista y la cuajada ahí, pues ya nada más es cuestión de empezar a ponerle peso. En este punto inicial le pusimos aproximadamente 4 kilos de peso. Después de 1 a 2 horas, vamos a desmontar momentáneamente la prensa para voltear nuestro queso. Podemos agregar peso cuando veamos que deje de escurrirle suero. Lo dejamos de 1 a 2 horas. Ahora voltearemos nuevamente nuestro queso. Pero esta vez ya no le pondremos el sedazo, principalmente para que no pierda la forma. Añadimos paulatinamente el peso hasta que alcance aproximadamente unos 12 kilos y lo giraremos 2 veces más en un intervalo de 2 a 4 horas, aunque no pasa nada si se nos queda un ratito más largo sin girar. Después de la última girada, nosotros lo dejamos reposar entre 8 y 10 horas durante la noche. Al final, después de unas 18 a 20 horas, te debe quedar un queso más o menos así. Recuerda que entre más horas lo dejes en la prensa, más firme te va a quedar. Si tienes alguna pregunta, escríbelo en los comentarios. Si te gustó el video, porfis dale like, suscríbete al canal y dale click en la campanita. Ah, y déjame tus comentarios.